Hola, buenos días. Soy María Bielsa, médico foniatra, y me habéis preguntado sobre la audición, sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento de los niños sordos. En España se estima que 1 de cada 3.000 niños pueden nacer sordos. En cifras de otros expertos incluso puede llegar la cifra a 1 de cada 1.000 niños. Y hay en total más de 1 millón de personas que tienen alguna pérdida auditiva. Vamos a diferenciar las sorderas de los niños de las sorderas de los adultos, porque en las sorderas de los niños va a haber una repercusión importante sobre la adquisición del lenguaje, sobre el aprendizaje, sobre la escolaridad y sobre todos los aspectos del desarrollo del niño. En el adulto, de todas maneras, no me gustaría no mencionar la importancia de los ambientes con ruido que están provocando, sobre todo en los adultos jóvenes, pérdidas auditivas por trauma acústico, por estar en ambientes ruidosos, en ambientes donde no se controla el nivel sonoro y pueden a la larga tener una pérdida auditiva y además una pérdida que se llama neurosensorial, una pérdida por desgaste del nervio auditivo, porque no en vano el estar sometido a esos ambientes va a provocar muerte de las células que conducen, o sea, que son las responsables de transmitir el sonido. Bueno, pues vamos con las pérdidas auditivas en los niños. Desde el año 1999, creo que fue, se empieza a hacer en España lo que llamamos detección universal. No hay niño recién nacido que nazca en un hospital público de la red pública que no pase por esta prueba, que es una prueba muy sencilla, es una prueba que requiere únicamente unos segundos y un personal mínimamente formado para hacer esta detección. Esta prueba es un screening universal y se ha demostrado que gracias a ella se ha hecho una detección precoz de sorderas, porque antes se hacía solamente en los niños que tenían riesgo, en niños que habían padecido pues, algún problema durante el embarazo, pues un parto distócico, una hipoxia o una anoxia perinatal, niños que tenían antecedentes familiares de sordera, niños que tenían alguna malformación congénita o que tenían algún otro síndrome. Se hacía solamente a niños pues, que se pensaba que tenían factores de riesgo. Se demostró que la Confederación para la Detección Precoz de la Hipoacusia demostró que esto hacía que se perdieran casi el 50% de los diagnósticos. Entonces se hace la detección universal, que ya, como digo, es muy fácil, es una prueba sencilla y que nos garantiza que todos los niños han hecho este filtrado en los primeros días de su vida. No obstante, no todas las sorderas congénitas son sorderas que debutan, que tienen manifestaciones en los primeros meses ni incluso en los primeros años de vida. Algunos síndromes se caracterizan por que la hipoacusia, la pérdida auditiva, aparece en los primeros años de vida. Y es aquí donde tenemos que estar alerta. Hay una serie de recomendaciones que luego pondremos en pantalla sobre cómo detectar en los primeros meses de vida e incluso en los 2 primeros años de vida, cuando el niño todavía no tenemos datos, no tenemos capacidad del niño para manifestar lo que oye y lo que no oye, o muchas veces no sabe si esa es la audición normal. Datos que nos hacen pensar que el niño puede tener una pérdida auditiva, cuando en los 3 primeros meses el niño no dirige la mirada hacia la fuente sonora, o en los 6 primeros meses no reconoce la voz de la madre, o no atiende a los ruidos de la casa. Cuando hacia el primer año el niño normalmente dice las primeras palabras, papá, mamá, los primeros bisílabos. Cuando el niño no inicia sus primeros bisílabos en el primer año de vida, o cuando los ha iniciado y meses más tarde o a los 2 años el niño ha perdido esas adquisiciones que ya tenía, esos gorjeos, esos ruidos que hacía con la garganta jugando con su voz. De repente el niño enmudece y empieza a retroceder en esas adquisiciones. Cuando el niño no adquiere el lenguaje con el debido ritmo, también podemos pensar, hay que descartar que el niño puede tener una pérdida auditiva. En fin, hay una serie de datos de alarma, de signos de alarma que luego pondremos, que nos hacen pensar que el niño puede tener una pérdida auditiva. ¿Y desde cuándo podemos hacerle las pruebas? Hay pruebas que se llaman subjetivas, porque el niño tiene que colaborar y hacer cosas,
Y hay pruebas objetivas donde automáticamente hay unas curvas que nos están diciendo qué es lo que está transmitiendo el oído al cerebro. Se llaman potenciales evocados. Es decir, esa es la prueba por excelencia diagnóstica. Un niño pequeñito no puede ser diagnosticado correctamente si no se hacen estos potenciales auditivos. Pero en niños que ya tenemos una cierta capacidad de condicionarles y de tener su colaboración, tenemos instrumentos sencillos y los expertos hemos ideado muchas veces recursos propios para saber si el niño oye o no oye. Tenemos un repertorio enorme de instrumentos sonoros, panderetas, maracas, castañuelas, timbres, campanas, con distintos sonidos, agudos, medios y graves, y si somos capaces de calibrarlos, es decir, de saber el nivel sonoro en el que están, que eso no es difícil porque tenemos instrumentos también para medir la intensidad del sonido, nos permiten saber al menos si el niño es capaz de escucharlos, es decir, de detectar esos sonidos y incluso de identificarlos. En niños un poquito mayores el condicionamiento pasa por el juego con él. Este trabajo necesita mucha paciencia porque tenemos un material riquísimo ahora mismo como materiales educativos. Si tú al niño le pones a la distancia adecuada y le das una ambulancia y a la vez desde lejos o desde la distancia que requiere pones el ruido de la ambulancia o pones el ruido de la moto y le das una moto, a veces somos capaces de saber si el niño escucha o no escucha los sonidos graves, los sonidos medios o los sonidos agudos. Entonces son exploraciones que nos van a orientar mucho las pruebas diagnósticas necesarias e informar al otorrinolaringólogo, que es el que finalmente va a tener la responsabilidad diagnóstica.